Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y me regales un like para que podamos seguir compartiendo más videos como este. Muy buenas tardes. Esta es una presentación de la materia de Ciencia e Ingeniería de los Materiales, presentado por su servidor Mauricio Amado Acatitla, del Instituto Tecnológico de Cuautla. La materia está impartida por el docente Rojas Hernández Hugo Alberto. ¡Hurra! ¡Gary, tuve ese sueño de nuevo! ¡Y por fin se hará realidad! Vamos a hablar acerca de los materiales. Los materiales están formados por elementos, los cuales tienen una composición y una estructura única, y que además pueden ser usados con algún fin específico. En esta imagen podemos observar algunos materiales que son utilizados en la vida cotidiana, en la empresa o en alguna otra aplicación. Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo. Para ello, los materiales tienen una clasificación, los cuales se dividen en 5 grupos, que son los metales, los cerámicos, los polímeros, los semiconductores y los compuestos. Este último, los compuestos, es una combinación de los demás materiales. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Yo en particular les voy a hablar acerca de los metales. Y para ello vamos a ir viendo punto por punto qué son los metales, los tipos de metales que existen, los metales que se usan más en la aplicación de la industria, propiedades de los metales, alguna otra característica que tienen los metales y una pequeña conclusión o resumen de todo lo que vamos a ver en esta presentación. Eres grande, Drake. Para empezar con la definición de los metales, quiero darles una breve introducción acerca de ellas. Los metales en la mayoría se encuentran en la naturaleza, que son combinados químicamente entre ellos formando minerales conocidos con el nombre de menas. Por su parte, lo que es el elemento del cobre, la plata y el oro son tan poco reactantes que por lo general se encuentran sin combinar en su estado natural. Por esas características que tienen, se les llama metales nobles. Además de que son muy densos, duros y tienen un elevado punto de fusión. Con esta pequeña introducción ya podemos dar una definición más concreta acerca de lo que es un metal. Se le denomina metal al elemento químico que tiene la capacidad de conducir calor y electricidad. Además, los metales hacen referencia tanto a elementos puros, así como a aleaciones características metálicas, como son el acero y el bronce. Los metales comprenden la mayor parte de la tabla periódica de los elementos. Y por último, estos son extraídos de los minerales de las rocas. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? A continuación vemos unas imágenes y como pueden darse cuenta, los metales abarcan la mayor parte de la tabla periódica. Después tenemos los que son los metaloides y por último los no metales. En la otra imagen podemos observar cómo se extraen estos metales y como podemos ver se extraen de minas. Y los metales se obtienen por lo general de minas que contienen vetas específicas de un metal y son exportadas o explotadas para sacar el metal. Hablando de los más comunes, hay que fundirlos casi todos para separarlos, ya que vienen incrustados en formaciones rocosas y que tienen que ser separados con fuego o reactivos químicos, para poder sacar así el metal
y llevarlo a un proceso para que ya lo puedan sacar como lo conocemos. Necesito uno de esos. Los tipos de metales se dividen en dos grandes grupos, que son los metales ferrosos y los metales no ferrosos. Entre los metales ferrosos está el acero, la fundición, el hierro forjado, y del otro lado de los no ferrosos podemos encontrar los pesados, los ligeros y los ultraligeros. Los metales ferrosos son aquellos que su principal componente es el hierro, y sus principales características son su gran resistencia a la tensión y a la dureza. El acero es una combinación de aleación entre el hierro y el carbono, que tiene un porcentaje de carbono que va del 0.03 al 1.76%. La fundición también es una combinación de aleación de hierro y carbono, el cual tiene un porcentaje de carbono que va de 1.76 a 6.67%. El hierro forjado es un producto ferroso, cuyo porcentaje de carbono está o va comprendido entre el 0.01 al 0.03%, además de que son muy blandos y difíciles de conseguir o de obtener. Por otro lado, los metales ferrosos, existen 7 elementos que son muy importantes en esta categoría, como son el cobre, el zinc, el plomo, el estaño, el aluminio, el níquel y el manganeso. Cada uno de ellos tiene ciertas características. Los pesados tienen una densidad que es igual o mayor a 5 kilogramos sobre decímetro cúbico. Los ligeros, su densidad está comprendida entre 2 y 5 kilogramos sobre decímetro cúbico. Y por último, los ultraligeros, su densidad es menor a 2 kilogramos sobre decímetro cúbico. Oye, despacio, cerebrito. Algunos ejemplos de los metales no ferrosos son los siguientes, como podemos observar en las imágenes. Dentro de los pesados encontramos lo que es el estaño, el cobre y el cobalto. Dentro de los ligeros encontramos los metales aluminio y titanio. Y por último, en los ultraligeros podemos encontrar el elemento que es el manganeso. Cada uno de ellos los podemos encontrar en diferentes materiales. Vaya, eso explica muchas cosas. Y los tipos de metales que se utilizan más son el latón, el hierro, el aluminio, el oro y el cobre. Hablando nada más a simple escala, pero en realidad casi la mayor parte de los metales son muy utilizados en diferentes aplicaciones o en la industria. Un metal, además, es un material que tiene una muy buena conductividad eléctrica y térmica. Tienen una alta resistencia y cuentan con una alta rigidez, ductilidad y una alta resistencia al impacto. Estos materiales son utilizados en aplicaciones estructurales o de carga. Como podemos observar, casi en la mayoría de los edificios se ocupa mucho lo que es la estructura T, que es a cargo de un metal que es muy resistente, tiene buena ductilidad, tiene una alta rigidez y sobre todo tiene una resistencia al impacto. En la elaboración de joyerías, aquí podemos encontrar más a estos elementos como es el oro y la plata, tanto en anillos como en esclavas, en cadenas, etc. En tuberías, conexiones eléctricas y telefónicas. Los metales tienen propiedades. Estas propiedades se dividen en 3 tipos de propiedades: las propiedades fisioquímicas, las propiedades mecánicas y las propiedades tecnológicas. Dentro de cada propiedad se subdividen otras propiedades. Dentro de las fisioquímicas podemos encontrar la resistencia a la oxidación, resistencia a la corrosión, la conductividad térmica y la conductividad eléctrica.
Dentro de las mecánicas podemos encontrar lo que es la dureza, la fragilidad, la elasticidad y la tenicidad. Y por último, dentro de las tecnológicas se encuentra la maleabilidad y la ductilidad. Las propiedades fisioquímicas es una combinación de ambas. Las físicas son aquellas que logran combinar la materia sin alterar su composición. Las principales propiedades físicas de los metales son dureza o resistencia a ser rayados, resistencia longitudinal o resistencia a la rotura, elasticidad o capacidad de volver a su forma original después de sufrir una deformación, la maleabilidad. Las propiedades químicas son aquellas propiedades que se hacen evidentes durante una reacción química. Esto quiere decir que no existe ningún cambio en ella. Las propiedades mecánicas son aquellas propiedades las cuales tienen una característica la cual permite diferenciar un metal de otro. Por último tenemos las propiedades tecnológicas, y estas propiedades tecnológicas nos hacen referencia o es el comportamiento que tienen cuando son trabajos por los seres humanos. Estas propiedades nos permiten diferenciar un metal de otro y saber si el metal utilizado es apropiado o no para el fin que se va a desempeñar. Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. A continuación tenemos algunos ejemplos de estas propiedades fisioquímicas, mecánicas y tecnológicas. La resistencia a la oxidación nos dice que en un metal la reacción electroquímica al entrar en contacto con un oxidante. Eso es lo que pasa cuando un metal se llega a oxidar, porque el principal elemento que trabaja en ello es el oxígeno. La resistencia a la corrosión es la desintegración de un metal en sus átomos constitutivos debido a reacciones de productos químicos. En otras palabras, para que podamos entender mejor la diferencia de la oxidación con la corrosión, es que la corrosión es el desgaste de los metales. Y en la oxidación, el elemento que trabaja más es el oxidante. La conductividad eléctrica es la conductividad que tiene la capacidad de un cuerpo para permitir el paso de electrones, mismas que forman a su paso una corriente eléctrica. Los metales más conductores o que tienen mejor conductividad son la plata, el cobre, el oro, el aluminio, el hierro, etc. La conductividad térmica es la capacidad de una sustancia de transferir la energía cinética de las moléculas a otras moléculas con las que se encuentre en contacto. Por lo regular, la conductividad térmica se mide en joules. ¡Neta, me lo juras! Después tenemos algunos ejemplos de las propiedades mecánicas, la cual la dureza es una propiedad que se expresa en el grado de deformación permanente que sufre un metal, es decir, es la resistencia que supone un cuerpo a ser rayado o penetrado por otro cuerpo más duro. Después tenemos la tenacidad. La tenacidad es la resistencia que supone a este u otro material a ser roto, molido, doblado o desgarrado. El acero es un metal que tiene una muy buena tenacidad. La tenacidad requiere mucho de la existencia de la resistencia y la plasticidad. Después tenemos la fragilidad, y la fragilidad es la propiedad de algunos metales de no poder experimentar deformaciones plásticas de forma que al superar su límite elástico se rompan bruscamente. En este caso, para este tipo de materiales existen las pruebas de calidad, las cuales basan en tomar un tramo de la pieza, la llevan a otro lugar donde la examinan
y las tiran hasta donde más da, y la pieza, si aguanta, no se rompe, es que pasa la prueba de calidad y ya es muy apta para poder ser utilizada. Cuando llega a fracturarse o romperse, la pieza no pasa la prueba de calidad, entonces esa pieza no puede ser apta para alguna aplicación, ya que puede sufrir algún accidente o provocar otras cosas mayores en alguna aplicación. Por último tenemos la elasticidad. La elasticidad es la propiedad mecánica que tienen algunos metales para poder sufrir deformaciones reversibles cuando se encuentran sujetos a la acción de fuerzas exteriores y de recuperar la forma original si estas fuerzas exteriores se eliminan. Como podemos observar, ahí tenemos la imagen de un resorte. Como dice ahí, el resorte lo puedes estirar hasta su máxima capacidad, y cuando lo sueltas va a regresar a su forma original sin sufrir algún cambio en las propiedades exteriores. Por eso a eso se le llama elasticidad, ya que no pierde su forma original. ¿Quieres que explote el universo? Dentro de las propiedades tecnológicas está la maleabilidad y la ductibilidad. La ductibilidad es la propiedad que tienen los metales y las aleaciones, que bajo la acción de una fuerza pueden estirarse sin romperse, permitiendo obtener alambres o hilos. A los metales que presentan esta propiedad se les denomina como dúctiles. Los metales más dúctiles son el platino, el oro y el cobre. El cobre se utiliza principalmente para fabricar cables eléctricos, ya que tienen una muy buena ductilidad. La maleabilidad es la propiedad que tienen los metales para formar láminas muy finas, sin rotura, para la acción de presiones. El oro es un metal muy bueno, ya que tiene una maleabilidad muy excelente. Además existen otros elementos como son la plata, el cobre, el estaño y el aluminio, que también son muy buenos maleables. Eres grande, Drake. Otras características que también tienen los metales son aquellas que tienen una densidad muy altas, unos valores que son muy elevados. Su valor económico en algunos metales son muy caros, como lo es el oro, ya que la diferencia entre el oro y el aluminio pues es mucho, porque el oro es muy difícil de extraer de las minas, además de que su proceso que lleva el metal pues es demasiado caro, y por ese motivo es que podemos encontrar cosas muy caras. Más que nada lo podemos observar en las joyerías, que vas a preguntar por un anillo o algo, pues es muy, muy caro, dependiendo también de los quilates que tenga, obviamente, el material. Y el aluminio es barato porque es muy abundante. El aluminio lo podemos encontrar en todos lados, o en la mayor parte del mundo. Por eso es que el aluminio, comparado con el oro, pues es más barato. Otra característica es que los puntos de fusión son muy altos, por lo que es necesaria una alta temperatura para llevarlos a su estado líquido. Esto es cuando van a fundir algún tipo de material, pues lo meten en tinas muy, muy elevadas para poder así deformar la pieza y llevarlos a su estado líquido. Otra característica es que tienden a perder electrones con facilidad durante una reacción química formando iones positivos. Su combinación fácil entre ellos se pueden combinar, ya que algunos metales no son compatibles unos con otros. Su color es característico. Esto del color no es muy importante, pero al menos hace diferenciar algunos metales unos de otros. Por decir, existen varios colores, o se pueden clasificar en varios colores, como es el blanco, y dentro de ellos podemos encontrar lo que es la plata, el platino, el aluminio, el estaño y el níquel. También están los blancos azulados,
que podemos encontrarlos en el plomo, en el zinc y en el estaño. Los grises, que son los elementos como el acero y la fundición. Amarillos, encontramos el oro y las aleaciones, el cobre, etc. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Por último, ya vimos que los metales pueden clasificarse en 5 grupos, que son los metales, los cerámicos, los polímeros, los semiconductores y los compuestos. Además de que los metales tienen una muy buena ductibilidad, una conductividad eléctrica y térmica, son resistentes al impacto, tienen una alta rigidez. Además, los metales se pueden dividir en 2 grupos, que son los metales ferrosos y no ferrosos. Dentro de los ferrosos, como vimos, están el acero, la fundición, el hierro forjado, mientras que de los no ferrosos están los pesados, los ligeros y los ultraligeros. También vimos que los metales se encuentran en la mayor parte de la tabla periódica y algunos materiales los podemos encontrar o son utilizados en aplicaciones estructurales, en joyerías, en jarrones, en ollas, en tuberías, en conexiones eléctricas y térmicas. Así que, como conclusión, podemos decir que los metales es el grupo como que tiene más propiedades y más características que los hacen únicos de los demás, de la demás clasificación. Espero les haya gustado mi conclusión. Eso es todo por mi parte. Pasen bonita tarde. Adiós. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. Lo logré.